Si pudieras hacer cualquier cosa y no ir a la cárcel, ¿qué harías? Tal vez esta situación hipotética te ha sido planteada cuando hablabas con amigos o cuando veías una película de ciencia ficción como The Purge. Pero precisamente son suposiciones ficticias, porque el Estado tiene su razón de ser. El Estado es una de las dos partes del sistema social en el que vivimos. La otra es la sociedad civil. Para entender por qué existen o por qué son importantes, hay que entender qué son, cuáles son sus funciones y cómo se relacionan entre ellos. El Estado es un poder coactivo, es decir, una entidad que ejerce la fuerza para mantener o provocar cierto comportamiento. Maquiavelo es quien introduce esta noción de Estado que ejerce un poder a los habitantes de un territorio para asegurar su prosperidad. 3 características importantes del Estado. 1. Su poder se limita con el derecho natural del hombre. Tiene que defenderlo. Habrá que ver después a qué nos referimos con derecho. 2. Tiene la función de regular la maldad del hombre para que la sociedad prospere. 3. No tiene la capacidad de influir en ciertas esferas de relaciones sociales que se autorregulan. Esta esfera que no alcanza a ser regulada por el Estado se llama sociedad civil. Es una definición negativa ya que estamos llegando apenas a lo que no es. La sociedad civil no es el Estado. Antes de llegar a una definición positiva, hay que ver las 3 excepciones sobre las que podemos interpretar la sociedad civil. La primera es la preestatal. Es el conjunto de relaciones sociales que existen antes de que exista el Estado, el cual aparece para regularlas sin impedir su desarrollo. La siguiente acepción es la antiestatal. Es el conjunto de relaciones que manifiestan la necesidad de cambiar las relaciones de dominio y que presentan una alternativa frente al Estado. La tercera es la postestatal y es cuando la sociedad civil absorbe la esfera política y por lo tanto el Estado desaparece. Ahora sí, una definición positiva de lo que sí es la sociedad civil son las clases sociales y las organizaciones que las representan, en donde se desarrollan conflictos económicos, sociales, ideológicos y religiosos. El encargado de resolver estos conflictos es el Estado, mediante la prevención, la mediación o la represión. Las primeras nociones de lo que es el Estado provienen del modelo de Aristóteles, para quien el sistema estatal deriva del sistema familiar. Después, Karl Marx define la sociedad civil como el estado natural de la sociedad, lo que para él significa una sociedad de relaciones económicas. Marx habla de una sociedad burguesa, en la que los derechos que defiende el Estado son los derechos que protegen los intereses de clase. De hecho, Adam Ferguson se refiere al carácter de civil no como un ambiente político, sino como un ambiente civilizado. Es decir, la sociedad civil es una fase de la evolución de la sociedad. Primero ubicó sociedades primitivas, en donde se cazaban y en donde no existía un concepto de propiedad. Después aparecieron las sociedades bárbaras, o los agricultores que ya tenían una noción de lo que era la propiedad. Finalmente está la sociedad civil, donde las relaciones económicas están desarrolladas y la propiedad es una institución. Existe una condición para que la dicotomía Estado-sociedad civil pueda existir: la opinión pública. Los individuos deben tener canales y derecho para expresar su opinión. El conjunto de estas opiniones conforman la opinión pública, que puede estar en consenso o en disenso con la opinión de las instituciones estatales. Sin opinión pública, el Estado es totalitario y no existe la sociedad civil. La interacción de estas dos partes del sistema social ha dado como resultado una sociedad política. Los partidos políticos son mediadores, seleccionan y transmiten las demandas de la sociedad civil al Estado, y no pertenecen a ninguno de los dos exclusivamente. Hegel, en lugar de presentar la dicotomía sociedad civil-Estado, presenta Estado inferior y Estado superior. El Estado inferior se encarga de resolver conflictos en las relaciones sociales mediante la administración de justicia. El Estado superior se encarga de la distribución de trabajo, educación, recursos y de las relaciones con otros estados. A todo esto, la gran pregunta es: ¿cómo es que la sociedad civil le permite al Estado gobernar? La gobernabilidad de un Estado depende de que la sociedad civil lo legitimice para gobernar. La sociedad civil acepta y reconoce una autoridad para tomar decisiones cuando reconoce en ella su capacidad de atender sus demandas. La gobernabilidad de un Estado recae en esta capacidad de atender las demandas de la sociedad civil. Hobbes se opone al concepto natural del Estado de Aristóteles y postula que el Estado es un consenso
en el que los individuos deciden salir de este estado de naturaleza. Con la aparición del concepto de derecho natural, la sociedad acepta voluntariamente las reglas del Estado a cambio de que el Estado defienda sus derechos. Gramsci retoma el concepto de consenso de Hobbes e identifica a la sociedad civil como el conjunto de relaciones sociales en las que el Estado ejerce su hegemonía para lograr un consenso ideológico, mediante el cual obtiene la legitimidad. Como podemos ver, el Estado y la sociedad civil son dos agentes del sistema social en el que vivimos actualmente, que es un sistema político, cuyas características fundamentales son la gobernabilidad y la opinión pública, respectivamente.